Eh, ¿Cómo están? Permítanme desconfiar, diría yo, a las personas de gobierno que resulta ahora están diciendo que esto de los intentos de hacerse pasar por autoridades, de meterse a los ministerios, a saquear quién sabe qué cosa, no es algo tan extraño, que es algo común, que es algo que ha pasado, pero que nunca había resultado tanto como esto, en fin. ¿Qué hay detrás de todo esto desde mi perspectiva? Porque yo, en lo personal, y sé que ustedes tampoco, queridos amigos, se van a, como se dice comúnmente, comprar las versiones oficiales. Y las versiones oficiales dicen eso. Por ejemplo, ahora salieron nada menos que el ministro de Justicia a decir que a confirmar finalmente un robo fallido que hubo en el Ministerio de Bienes Nacionales y que no fue denunciado y él lo tachó de pitanza. Eso en bienes nacionales. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el fallido robo al Ministerio de Bienes Nacionales no fue denunciado, ya que a su juicio no se configuraría el delito, calificándolo sucedido simplemente como una pitanza. ¿Qué es lo que pienso yo? Y otra noticia más que les quiero mencionar. En relación a esto mismo, también habló el subsecretario de la cartera de vivienda, Sebastián Vergara. Y él dice que efectivamente buscaron hacerse pasar por un subsecretario. Esto en el Ministerio de Bienes Nacionales, como les estaba contando. Entonces, acá habla el ministro de Justicia, el ministro Cordero, y habla ahora el subsecretario Sebastián Vergara. ¿Qué es lo que pienso yo definitivamente para ir redondeando este tema? Yo creo que en este caso yo no le tengo confianza al gobierno, yo no confío en este gobierno, yo no confío en las versiones oficiales de este gobierno, yo creo que esto simplemente, desde mi perspectiva, fue un autorrobo, se está investigando, bueno, pero esa es mi percepción, que fue un autorrobo, porque las coincidencias son demasiadas. Es decir, un día antes de que fueran a incautar los computadores, mágicamente como que alguien sabe y rápidamente se organiza una acción de extraer las evidencias que podrían haber estado en los computadores. También se roba una caja fuerte donde hay supuestamente documentos muy comprometedores, y me imagino yo también que, no sé, tal vez habría dinero. No han sido claros, y tampoco, por eso les digo, independiente de lo que ellos digan que había en esa caja de seguridad o en los computadores, uno a esta altura del partido que se está jugando este gobierno ya simplemente no puede creer bajo ningún punto de vista en las versiones oficiales. Lo llamo yo, con calma así, a no creer en las versiones oficiales, porque de este gobierno, de estas autoridades, de Giorgio Jackson, de estos ministros, podemos esperar absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que creo? Simplemente que están tratando de, porque claro, cuando la gente se entera de esta situación, dice, pero ¿cómo es posible que en el Ministerio de Desarrollo Social alguien se haya hecho pasar por Giorgio Jackson, le haya dado las instrucciones a los guardias ahí muy portaditos, le hicieron caso a todo lo que le dijo el supuesto Giorgio Jackson, un cuento del tío? Sabemos, ellos conocen al ministro Giorgio Jackson, ellos saben cómo habla el ministro Giorgio Jackson, ellos hablan, saben cuál es el timbre de voz del ministro Giorgio Jackson. Es decir, a no ser que hubiera sido Kramer el que hubiera estado llamando desde otro lugar, haciéndose pasar por el ministro Giorgio Jackson, era imposible una voz que fuera como la de Giorgio Jackson, por ejemplo. Pero entonces, como esto despertó todas las alarmas y toda la gente sabe finalmente que esto es un tongo, ellos están tratando, desde mi perspectiva, darle más credibilidad a este suceso. Entonces están diciendo que esto no es primera vez que pasa, como para hacerlo pasar como un hecho más común, para decir que no, que esto si ya había sido, había pasado antes, lo que pasa es que se había detectado, así que son cosas que pasan finalmente. Eso es finalmente lo que quieren instaurar, el hecho de que son cosas que pasan, y en realidad, señores, no son cosas que pasan. Todos los chilenos, como decía el senador Fidel Espinosa, si usted le consulta a los chilenos, más del 90% de los chilenos van a decir simplemente que esto es un tongo, y eso es lo que yo pienso, y eso es lo que piensa la gran cantidad de los chilenos. Pero sin embargo, por medio de un comunicado difundido a través de Twitter, se indicó que gracias al funcionamiento de los protocolos de seguridad se frustró un intento de robo en las oficinas del nivel central de la Secretaría de Estado. En específico,
La situación tuvo lugar el pasado 7 de julio a las 2:40 horas, instantes en que el guardia de turno contestó una llamada. Y resulta que ahí también habrá sido otro que se estaba haciendo pasar por Giorgio, por el padrino Giorgio, o no sé por quién. Asimismo, se precisó que esta última estaba dirigida al teléfono fijo institucional. Acto seguido, según lo apuntó en la declaración, la persona al teléfono aseguró ser el subsecretario Vergara y pidió acceso para el retiro de equipos. Es decir, los guardias en este caso no se compraron, como se dice comúnmente acá en Chile, el hecho de que era el subsecretario Vergara, pero sí creyeron que era Giorgio Jackson. Siendo que a Giorgio Jackson, cualquiera que le escucha la voz, va a saber que es Giorgio Jackson. Entonces, ¿cómo es posible que a guardias profesionales los hayan engañado de esta manera? Es decir, para mí esto no tiene sentido, no cuadra. Yo voy a seguir pensando lo que me indica mi instinto y la lógica de esta situación, que esto simplemente fue un hecho premeditado para hacerse de las pruebas que probablemente estaban en los computadores y también para posteriormente robar la caja de seguridad. Ahora yo digo, oye, los guardias ¿de qué están hechos esos guardias? Porque ¿cómo es posible que tan fácilmente den acceso absolutamente a todo y más encima pasen Napoleones para que corten esa especie de protección que tenían los computadores y finalmente los saquen? Es decir, ¿de qué están hechos esos guardias? Porque obviamente si es un trámite oficial mandado a hacer por el ministro Giorgio Jackson, como ellos dijeron, bueno, obviamente tendrían que haber sido personas que trabajan en el mismo ministerio, ¿no es así? La gente que trabaja en el ministerio, no sé, los juniors, los ayudantes, con su credencial tendrían que ir a buscar esos documentos, esos computadores. ¿Por qué iban a tener que ir tipos misteriosamente que nadie conocía que ingresaron allí? Y más encima, posteriormente fueron en una segunda oportunidad y fueron disfrazados, cubiertos con una protección, simplemente a borrar todas las evidencias al más puro estilo de una película de Netflix. Esto, queridos amigos, no se lo compra nadie. Otra cosa que apareció también, supuestamente, una testigo que entrevistaron en Televisión Nacional, que decía, una persona que trabajaba en aseo, que decía, no, que hasta ella se había dado cuenta que era el cuento del tío. En realidad, o también es una persona, y van a seguir apareciendo muchos testigos que refuerzan esta teoría de que fue un cuento del tío, porque finalmente lo que les importa es que la gente se convenza que fue un cuento del tío y que acá no hay ninguna responsabilidad oficial. Así que estar atentos, estimados amigos, porque esto va a seguir. Desde nuestra perspectiva, esto simplemente fue, y desde más del 90% de los chilenos, esto fue un tongo con la única misión de apoderarse de las pruebas que finalmente eran muy comprometedoras. Nos vemos.